Ella dijo, relájate. Fue solo un beso. El verdadero problema es tu inseguridad. Cuando la confronté por lo de su compañero de trabajo, le dije, entonces, arreglemos eso. Ella no esperaba que sus amigos leyeran su diario en voz alta en su propia cena de cumpleaños. Hay un tipo específico de silencio que se instala en un carro después de haber visto algo que no puedes olvidar. No es un silencio cómodo. Es pesado. Es el sonido de las palabras no dichas que se acumulan entre vosotros, formando un muro. Acabábamos de salir de una cena de empresa de la firma de marketing de mi novia, Ximena. Era uno de esos ruidosos eventos de diversión obligatoria en un bar en la Condesa, con barra libre y muchas risas forzadas. Fui para ser el novio que la apoya, como siempre, y la había apoyado. Había sonreído. Le había estrechado la mano a su jefe y había escuchado a su compañero de trabajo, Santiago, contar una historia sobre su viaje a Tulum por tercera vez. Y luego, había ido al baño. De regreso, los vi, Ximena y Santiago. Estaban en un pequeño nicho cerca del guardarropa, parcialmente ocultos por un macetón con una palmera. No era un rincón oscuro. La luz les daba directamente, y él la estaba besando. No fue un rápido y borracho pico en la mejilla. Fue un beso de verdad. Sus manos estaban en la cintura de ella, y la mano de ella estaba en la nuca de él. Fue lento y deliberado. Duró quizá 5 segundos, pero pareció una eternidad. Simplemente me quedé helado. Me quedé allí, detrás de un pilar, con el corazón convirtiéndose en una piedra fría y pesada en mi pecho. Se separaron. Ella le dijo algo con una pequeña sonrisa privada, y luego, ambos se fundieron de nuevo entre la multitud como si nada hubiera pasado. No dije nada en el bar. No quería ser el tipo que monta una escena. Simplemente la encontré, le dije que me dolía la cabeza y que deberíamos irnos. Ahora, sentados en el carro, el silencio era ensordecedor. Ella tarareaba con la radio, mirándome de vez en cuando con un pequeño ceño fruncido. Has estado muy callado toda la noche, dijo finalmente, bajando el volumen. ¿Tan fuerte te duele la cabeza? Detuve el carro en el bordillo a unas 2 calles de nuestro departamento en la Roma. No podía conducir el resto del camino. No podía entrar en nuestra casa, fingiendo que sus cimientos no acababan de resquebrajarse. Te vi en el bar con Santiago, dije, mi voz sonando hueca y extraña para mis propios oídos. Observé su rostro. Por una fracción de segundo, lo vi, un destello de pánico puro y sin diluir. Sus ojos se abrieron de par en par, pero era una profesional. Su trabajo consistía, literalmente, en crear narrativas, en controlar la percepción. El pánico desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una mirada de harto fastidio. Soltó una risita despectiva. «Oh, Dios mío», dijo, poniendo los ojos en blanco. «¿Hablas en serio? ¿De eso se trata todo esto?» «Lo estabas besando, Ximena». «Relájate», dijo, agitando la mano como si espantara una mosca. «Fue solo un beso. No fue nada». Todo el mundo estaba bebiendo. «Fue una cosa de trabajo». ¿Estás exagerando esto por completo? Fue la naturalidad de su respuesta lo que me dejó atónito. La completa falta de vergüenza o remordimiento. No lo estaba negando, lo estaba minimizando. Estaba tratando mi dolor como una reacción exagerada, una inconveniencia. ¿Una cosa de trabajo?, pregunté, mi voz elevándose ligeramente. ¿Cómo es eso una cosa de trabajo? Tenía las manos por todo tu cuerpo. Suspiró, un sonido profundo y de fastidio, como si yo fuera un niño difícil al que se veía obligada a manejar. Y entonces pronunció la frase que lo cambió todo. Se giró hacia mí, con una expresión que era una cuidadosa mezcla de lástima e irritación, y dijo, ¿sabes qué? El verdadero problema aquí no es el beso. El verdadero problema es tu inseguridad. Siempre ha sido un problema. Solo estás buscando algo por lo que enfadarte porque no tienes confianza en ti mismo ni en nosotros. En seguridad. Tomó mi dolor legítimo, mi reacción a un flagrante acto de traición que había presenciado con mis propios ojos, y lo diagnosticó como un defecto de carácter. Mi defecto.
El problema no eran sus acciones, era mi percepción de ellas, filtrada a través de mi supuesta debilidad. Fue una clase magistral de manipulación. No solo intentaba eludir la culpa, intentaba hacerme culpar a mí mismo. La miré, a esta mujer que había amado durante 4 años, la mujer a la que planeaba proponerle matrimonio más tarde ese año, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí, un dolor profundo y punzante. Pero algo más se estaba cristalizando a su alrededor, una resolución fría y silenciosa. Me había dado una salida. Había definido el problema. Mi inseguridad. Tienes razón, dije. Su expresión se suavizó de inmediato. Creyó que había ganado. Creyó que yo estaba aceptando su lógica retorcida. Me alegro de que lo veas así, dijo, extendiendo la mano para darme una palmada en el brazo. Podemos trabajar en ello juntos. Aparté mi brazo, no con enfado, sino deliberadamente. La miré directamente a los ojos. Entonces, arreglemos eso, dije. Arranqué el carro y conduje las últimas 2 calles hasta nuestro apartamento en ese mismo silencio pesado. Ella no sabía qué pensar de mi tono. No entendía que cuando dije que quería arreglar mi inseguridad, no me refería a que iba a empezar a meditar o a repetir afirmaciones positivas. Me refería a que iba a eliminar la fuente de la incertidumbre. Iba a encontrar la verdad absoluta e innegable, porque la inseguridad nace de la duda, de no saber dónde estás parado. Decidí en ese momento que iba a averiguar exactamente dónde estaba parado. Los días siguientes fueron una extraña actuación. Estuve callado, retraído. Ximena me trataba con una especie de paciencia condescendiente, como si me estuviera recuperando de una enfermedad menor. Sugería que hablara de mis sentimientos, o dejaba artículos abiertos en su portátil sobre cómo superar la ansiedad en las relaciones. Estaba reafirmándose en su narrativa, yo era el paciente y ella era la sufrida doctora. Era insultante, pero la dejé hacer. Necesitaba que creyera que tenía el control. Mi búsqueda de la verdad comenzó con una pregunta simple e insistente: si ella era tan informal con un beso así, ¿con qué otras cosas era informal? Mi inseguridad, como ella la llamaba, no era solo un sentimiento, era una conclusión lógica basada en nuevos datos, y yo necesitaba más datos. No quería fisgonear. La idea me parecía sucia, indigna de mí. Pero ella había replanteado toda la situación. Ya no se trataba de confianza, ella ya la había roto. Se trataba de verificación. Afirmaba que yo era inseguro. Una persona insegura se preocupa sin pruebas. Una persona segura, razoné, reúne pruebas y luego toma una decisión. Iba a convertirme en el hombre más seguro del planeta. La oportunidad llegó ese sábado. Iba a una conferencia de un día entero de mujeres emprendedoras, un evento que le entusiasmaba mucho. Le dije que iba a pasar el día en casa de mis papás en Coyoacán ayudando a mi padre con algunos trabajos en el jardín. Era la coartada perfecta. Tan pronto como se fue, con el sonido de sus tacones resonando por el pasillo, comencé. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Empecé con su portátil, pero estaba limpio. Era demasiado inteligente para eso. Correos electrónicos, mensajes, todo profesional y platónico. Entonces recordé su vieja costumbre. En la universidad, solía llevar un diario físico de pluma y papel. Decía que le ayudaba a procesar su viaje. No la había visto escribir en uno en años, pero, por una corazonada, empecé a buscar. Lo encontré en la parte de atrás de su armario, metido en una caja de zapatos llena de fotos y cartas antiguas. Era un simple cuaderno encuadernado en cuero. Su nombre estaba grabado en la portada. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que esto era un punto de no retorno, pero su voz resonaba en mi cabeza: el verdadero problema es tu inseguridad. Abrí la primera página. No era un diario en el sentido tradicional. Era una colección de pensamientos, frustraciones y observaciones, escritos cada pocos días. Los primeros meses de entradas eran normales. Escribía sobre el trabajo, sobre nuestras citas, sobre una película divertida que vimos. Pero luego, hace unos 6 meses, el nombre de Santiago empezó a aparecer cada vez con más frecuencia.
Al principio, era solo sobre el trabajo. Santiago es tan inteligente. Realmente entiende mi visión. Luego se volvió más personal. Tomé unas copas con Santiago después del trabajo. Es tan fácil hablar con él. Entiende el alma creativa. Mi nombre, cuando aparecía, solía ser en contraste. Alejandro es tan dulce, pero realmente no entiende el fuego que hay en mí. Es tan práctico. A veces siento que me estoy conformando. Conformando. La palabra fue un puñetazo en el estómago. Seguí leyendo, con las manos temblando ligeramente. Las entradas se volvían cada vez más condenatorias. Detallaba su conexión emocional. Escribía sobre la emoción de sus almuerzos secretos, las bromas internas, la sensación eléctrica, cuando sus manos se rozaban. Estaba viviendo una vida secreta completamente separada. Y entonces encontré la entrada de hacía 3 semanas. Finalmente sucedió. Después de la reunión de presentación, Santiago y yo fuimos a tomar una copa para celebrar y terminamos en su casa. Me siento fatal, pero también me siento viva. No me había sentido así en años. Alejandro es mi red de seguridad, mi base. Sé que suena horrible, pero no estoy lista para renunciar a eso. Él proporciona una estabilidad que Santiago nunca podría. Sé que tengo que terminar con Santiago, pero no quiero. ¿Es tan malo querer ambas cosas? ¿La seguridad y el fuego? El resto de la entrada era una larga y egoísta justificación de sus acciones. No era una infiel, era una mujer compleja dividida entre 2 mundos. No me estaba traicionando, estaba en un viaje de autodescubrimiento. Escribió sobre mi previsibilidad, mi falta de espontaneidad, como era un buen hombre, no una gran historia de amor. Estaba escribiendo el guión de una película en la que ella era la heroína romántica y torturada, y yo era el aburrido personaje secundario. El obstáculo. Me senté allí, en el suelo de nuestro armario, rodeado de sus zapatos y su ropa, y no sentí nada. El dolor se había ido. La herida se había ido. La inseguridad se había ido. Había sido reemplazada por una claridad profunda y escalofriante. No era inseguro. Había sido un tonto. Mi instinto no había sido una debilidad, había sido un sistema de alarma que había estado ignorando diligentemente. Cerré el diario. Mi primer instinto fue hacer las maletas e irme, simplemente desaparecer de su vida. Pero eso parecía demasiado fácil. Parecía dejarla ganar. Simplemente inventaría otra narrativa, les diría a sus amigos que yo era emocionalmente inestable, que mi inseguridad finalmente me había alejado. Ella seguiría siendo la víctima, la sufrida pareja de un hombre difícil. No, eso no iba a pasar. Había construido toda su identidad en torno a una imagen pública cuidadosamente elaborada. Era la mujer encantadora, exitosa y organizada con el novio dulce y estable. Actuaba para sus amigos, para su familia, para sus compañeros de trabajo. Su vida era un escenario. Y decidí en ese momento que le iba a dar la actuación de su vida. Iba a tomar sus propias palabras, sus propios pensamientos privados y auténticos, y los iba a poner en el centro del escenario para que todos los vieran. Su 30º cumpleaños era en 3 semanas. Estaba planeando una gran cena en su restaurante italiano de lujo favorito en Polanco. Ya había reservado un salón privado e invitado a 20 de sus amigos más cercanos. Estaba destinado a ser el evento culminante de su año, una celebración de su maravillosa vida. Era el lugar perfecto. Mi plan comenzó a formarse, no por rabia, sino por una fría y metódica necesidad de justicia. No se trataba de humillarla por humillarla. Se trataba de corregir la versión de los hechos. Me había acusado de ser inseguro. Iba a demostrar con pruebas documentadas que yo era la persona más segura de la sala porque era el único que conocía toda la verdad. Y yo iba a arreglar mi inseguridad asegurándome de que todos los demás también la supieran. Saqué mi teléfono y tomé fotos de las páginas más condenatorias de su diario. Capturé la entrada sobre acostarse con Santiago, las partes donde me llamaba su red de seguridad, los pasajes donde me menospreciaba como aburrido y predecible, y las líneas donde hablaba de manipular las percepciones de sus amigos sobre nuestra relación perfecta.
Tenía mis pruebas. Las siguientes 3 semanas fueron la actuación más larga de mi vida. Interpreté el papel del novio arrepentido que trabaja en sus problemas. Fui más atento. Escuché pacientemente cuando hablaba de su día. Estuve de acuerdo en que necesitaba ser más confiado. Incluso la dejé arrastrarme a una clase de yoga para parejas, donde me retorcí en posturas dolorosas mientras una mujer llamada Luna nos decía que respiráramos en nuestra energía compartida. Fue nauseabundo, pero necesario. Necesitaba que creyera que yo estaba de nuevo bajo control, que el predecible y solidario Alejandro estaba de vuelta. Mientras tanto, yo hacía mis propios preparativos. Le dije que quería hacer algo especial para su cena de cumpleaños, un homenaje. Dije que quería organizar un pequeño brindis con un toque de humor donde sus amigos pudieran compartir historias divertidas sobre ella. Le encantó la idea. Apelaba a su vanidad, a su deseo de ser el centro de atención. Me dio la lista de correos electrónicos de todos los asistentes para que pudiera coordinar la sorpresa. Les envié un correo a todos, contándoles la idea del homenaje, pero también añadí un pequeño giro. Les dije que, como sorpresa especial, algunos de nosotros haríamos una lectura dramatizada de algunos de los viejos escritos creativos de Ximena de sus diarios universitarios para mostrar lo lejos que había llegado. Era una mentira, por supuesto, pero una mentira plausible. Luego contraté a una profesional. Entré en un sitio web para trabajadores autónomos y encontré a una actriz local, una mujer con una gran voz y talento para las lecturas dramatizadas. Me reuní con ella, le expliqué la situación y le di el guión que había preparado. El guión estaba compuesto enteramente por citas literales del diario de Ximena, cuidadosamente organizadas en una narrativa. Le dije a la actriz que se hiciera pasar por una vieja amiga de la Universidad de Ximena llamada Sofía, que acababa de regresar a la ciudad. Le pagué bien por el trabajo de una noche. Llegó la noche de la cena de cumpleaños. El salón privado del restaurante era precioso, velas, flores, una larga mesa llena de 20 de los sonrientes amigos de Ximena. Santiago estaba allí, sentado a unos pocos asientos de mí, con aire de suficiencia. Ximena estaba en la cabecera de la mesa, radiante, deleitándose con la adoración. Me miró y me dedicó una sonrisa cálida y agradecida, del tipo que se le da a una mascota que se ha portado bien. Pensó que todo esto era para ella y, en cierto modo, lo era. Después del plato fuerte, me levanté, tintineando mi copa para llamar la atención. Muy bien, a todos, dije, con voz firme. Como sabéis, Ximena es una persona muy especial, y quería hacer algo para celebrar su trayectoria. Vamos a escuchar algunas historias de algunos de vosotros. Pero primero, tengo una sorpresa. Una vieja amiga de Ximena, Sofía, que acaba de regresar a la ciudad, va a dar el pistoletazo de salida con una lectura dramatizada de algunos de los primeros escritos de Ximena. Una pequeña mirada retrospectiva al artista en su juventud. Hice un gesto hacia la actriz, Sofía, que se levantó, sosteniendo unas cuantas páginas impresas. Era perfecta. Daba el pego. Ximena pareció confundida por un segundo, claramente sin reconocerla, pero estaba demasiado atrapada en el momento para cuestionarlo. Sofía comenzó a leer, su voz clara y teatral. Una lectura de reflexiones, anunció. Empezó con un pasaje relativamente inofensivo sobre la ambición de Ximena, su deseo de dejar huella en el mundo. La gente sonreía, asintiendo. Ximena parecía complacida. Luego, el tono cambió. Sofía leyó la entrada sobre Santiago. Hay un fuego en Santiago que Alejandro simplemente no tiene. Él ve el mundo en color, mientras que Alejandro lo ve en hojas de cálculo. Hablar con él es como volver a un hogar en el que nunca he estado. Observé el rostro de Ximena. Su sonrisa vaciló. Un atisbo de confusión apareció. Santiago se movió incómodo en su asiento. Sofía continuó, su voz ganando intensidad. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero me siento más yo misma con Santiago de lo que me he sentido en años. Alejandro es mi red de seguridad, mi base. Es un buen hombre, pero no una gran historia de amor. ¿Es tan malo querer ambas cosas? ¿La seguridad y el fuego? La sala se había quedado en completo silencio. Todo el mundo miraba fijamente,
primero a la lectora, luego a Ximena, luego a mí, luego a Santiago. El aire estaba cargado de tensión. El rostro de Ximena había pasado de la confusión al horror. Negaba ligeramente con la cabeza, en una súplica silenciosa. Pero Sofía no había terminado. Pasó a los pasajes finales y más devastadores, aquellos en los que Ximena escribía sobre sus amigos. A veces siento que estoy actuando para ellos, leyó, mirando alrededor de la mesa. Tengo que ser la exitosa, la feliz. Valeria piensa que mi vida es perfecta, pero no ve las grietas. Hizo una pausa. Y Fernanda, la quiero, pero es tan necesitada. Tengo que gestionar constantemente sus emociones. Es agotador. Valeria y Fernanda estaban sentadas justo enfrente de Ximena, con los rostros descompuestos por el dolor y la incredulidad. Sofía pronunció la última frase, una cita sobre mí. Sé que debería romper con Alejandro. Es lo honesto. Pero no estoy lista para renunciar a este apartamento, a esta vida. Es demasiado conveniente. Lo haré con el tiempo, cuando sea el momento adecuado para mí. Terminó, dobló los papeles pulcramente y dijo, vaya. Qué potente. Tan crudo y honesto. Luego se sentó. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el sonido de la percepción de 20 personas sobre una persona haciéndose añicos de golpe. Ximena parecía haberse convertido en piedra. Su rostro era una máscara de puro y absoluto horror. Santiago miraba fijamente su plato como si contuviera los secretos del universo. Me levanté de nuevo en medio del silencio. Así que, dije, mi voz calmada y clara. Esa es la verdad. Y ahora que sé la verdad, ya no soy inseguro. Resulta que el problema no era mi inseguridad, después de todo. Coloqué mi servilleta sobre la mesa. Feliz cumpleaños, Ximena, dije. Luego me di la vuelta y salí de la sala, dejándola allí, entre las ruinas de la vida que había construido con tanto esmero. No miré atrás. Las consecuencias fueron exactamente las que cabría esperar. Mi teléfono explotó con mensajes de WhatsApp y llamadas, mensajes de voz enfadados y llorosos de Ximena, mensajes confusos de sus amigos. Unos pocos, sorprendentemente, eran de amigos que estaban de mi lado, diciéndome que lamentaban lo que ella había hecho. Valeria y Fernanda, las amigas a las que había insultado en su diario, aparentemente se fueron de la cena justo después que yo. Su perfecto grupo de amigos se había fracturado. Ximena me envió un largo y divagante correo electrónico unos días después. Era un batiburrillo de disculpas, justificaciones y acusaciones. Dijo que la había humillado, que había sido cruel y vengativo. Dijo que me amaba, que el diario era solo un lugar para desahogarse, que no lo decía en serio. Pero las palabras eran huecas. No lamentaba lo que había hecho, solo lamentaba que todo el mundo lo supiera. No respondí. Simplemente le reenvié el correo electrónico que le había enviado a la actriz, el que tenía el asunto, guión de lectura dramatizada, que contenía las citas literales de su propio diario. Mi único mensaje fue, no escribí ni una sola palabra. Me mudé el fin de semana siguiente. Ella no estaba allí. Me enteré por un conocido en común que se había ido a quedar con sus padres. Su vida en la gran ciudad, su trabajo perfecto, sus amigos que la adoraban. Todo se había empañado. La narrativa que había controlado con tanto cuidado ya no estaba en sus manos escribirla. Nunca sentí un momento de arrepentimiento. Me había llamado inseguro para encubrir su propia traición. Había intentado que su problema fuera culpa mía. No busqué venganza, busqué claridad. Y una vez que la tuve, simplemente decidí compartirla. Al final, no destruí su vida. Solo leí sus propias palabras en voz alta. Y a veces, la verdad es todo lo que se necesita.